Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 25. Vamos con el estudio número 39 del libro de Hechos, la serie Hechos de los Apóstoles. Hoy el estudio se llama Un nuevo testimonio. Un nuevo testimonio. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 9:15 en adelante. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándose en una canasta. Bien, mis hermanos, si ustedes se dieron cuenta, el estudio se llama Un Nuevo Testimonio. Y si ustedes recuerdan, el estudio pasado se llamó El Hombre de Mala Fama o Un Hombre de Mala Fama. En ese estudio que pasó, en el estudio pasado, vimos a un Saulo con un testimonio nada deseable. Un testimonio que en lugar de que la gente quisiera tenerlo, al contrario, era un testimonio que aún para los del mundo era detestable. Era un hombre con un testimonio tremendo, un testimonio de perseguidor, un testimonio de asesino, un testimonio de perseguidor de la iglesia de Cristo. Y aunque él era un hombre que se jactaba de decir que era fariseo de fariseos, que era de la descendencia de la tribu de Benjamín, él no dejaba de tener un testimonio o una mala fama, un testimonio de verdad nada deseable. Saulo de Tarso era un perseguidor, un religioso, un asesino, y todo estaba en un solo hombre. Así como el testimonio que traíamos arrastrando cada uno de nosotros, en una sola persona había violador, asesino, borracho, pendenciero, idólatra, adúltero, etcétera. O en una sola mujer había mujeres que tenían un testimonio de prostitutas, rameras, idólatras, mujeres que se metían con hombres casados, mujeres que hacían aberraciones, desobedientes a los padres, adúlteras, etcétera. En una sola persona había toda esa mala fama. Mas sin embargo, hablando de Saulo y de cada uno de nosotros, el Señor tenía planes totalmente nuevos.
El Señor tenía planes para ti, para mí, para cada uno de nosotros tenía planes diferentes. Unos planes totalmente contrarios a lo que fuimos. Planes totalmente nuevos. Y para Pablo también, para Saulo de Tarso, Dios tenía unos planes totalmente diferentes. Saulo tenía pensado ir a Damasco para acabar con los cristianos. Y dice Dios, no, vas a ir a Damasco, pero vas a ir a predicar de mí. Y así que a partir de ese encuentro, camino a Damasco, no cuando llegaron a Damasco, sino camino a Damasco, su vida, su imagen y su testimonio iba a cambiar el curso de la iglesia primitiva. El testimonio, el nuevo testimonio de Saulo de Tarso iba a dar un giro completamente diferente, un giro de 180 grados, un curso nuevo de confirmación para la iglesia. Un Saulo de Tarso con una fama tremendamente horrible iba a hacer que ahora su nueva vida transformara y fuera un cambio la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que estaba siendo perseguida, la iglesia de Cristo que estaba escondida en catacumbas, la iglesia de Cristo que no tenía a alguien que se levantara y defendiera de verdad la verdadera doctrina o la verdadera enseñanza. Dios tenía planes de ese hombre de mala fama a un hombre con un nuevo testimonio. Yo no sé si tú te acuerdes de la historia de cómo cómo iba Saulo de Tarso camino a Damasco. Dice la palabra de Dios que iba respirando venganza. O sea, iba con un odio dentro de todo su ser, odio tremendo, terrible hacia nuestros hermanos, hacia los cristianos. Mas sin embargo, Saulo de Tarso, yo pienso que iba a camino a Damasco pensando, ahorita voy a acabar con ellos, voy a entrar a todas las casas, los voy a destruir, ya se va a acabar esa secta de cristianitos. Mas sin embargo, el Señor tenía otros planes y dice la palabra que lo derribó. Que Jesús nuestro Señor lo derribó. Esa derrota, yo no sé si te recuerdes cuando Dios te derribó a ti, te derrotó, te destruyó, te acabó con toda esa soberbia, con toda esa altanería, con toda esa supuesta sabiduría, y dijo el Señor, hasta aquí terminaste, hasta aquí terminó tu carrera de mala fama, porque hoy me vas a servir. Y así pasó con Saulo de Tarso. Y hoy vamos a hablar de un Saulo de Tarso totalmente transformado. Un Saulo de Tarso que terminó a ser completamente, escucha la palabra, completamente diferente a lo que era. O sea, él no fue medias tintas, él no fue medio transformado, él no fue medio cambiado, fue un hombre totalmente nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en el hermano Saulo de Tarso podemos confirmarlo y afirmarlo por medio de las Escrituras que así fue. Fue un hombre totalmente nuevo, un hombre con un nuevo testimonio. Así es. De ese hombre transformado, de ese Saulo de Tarso, un hombre cambiado, no solo de nombre, sino totalmente, vamos a hablar el día de hoy. Y espero de verdad, el propósito de este mensaje, de esta enseñanza, es que Dios te hable a ti. Dios te hable a ti también y que al rato tú digas, yo no soy ese Saulo, sino ahora soy Pablo.
Hablaremos de la transformación de Saulo de Tarso, el cual era un perseguidor, como lo decía yo, perseguidor de cristianos, y ahora lo conoceremos, escucha bien, como un instrumento escogido por Dios y para Dios. Espero y de verdad tú seas ese instrumento escogido por Dios y para Dios. Que dejes a ese Saulo de Tarso ya allá arrumbado en el fondo de la mar. Conoceremos a un Saulo, ahora llamado Pablo, que comienza a predicar valientemente en el lugar donde iba a acabar con estos hermanos en Cristo, en Damasco. Su primer ministerio inició en donde era supuestamente odiado o a la vez también temido. Así como cuando te dicen vas a predicar en tu colonia, vas a predicar en tu casa, vas a predicar ahora con los que te conocieron tal como eras. Saulo de Tarso llevaba cartas donde le iban a permitir acabar con todos los cristianos. Y le dijo Dios, no, hoy no vas a ir a acabar con los cristianos, sino vas a ir a defender mi nombre. Ahí en ese lugar, en donde era esperado para acabar con los cristianos, ahora resulta que iba a hablar de aquel que perseguía. Iba a predicar valientemente en Damasco, el lugar donde quería acabar con nuestros hermanos. Ahora él, Saulo de Tarso, sería el defensor de los hermanos. Él iba a ser el defensor del evangelio y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate nada más, después de que era el perseguidor, terminó siendo el defensor. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Ananías que ahora Saulo no sería más una amenaza, sino que ahora iba a ser un vaso frágil pero fuerte, y que había sido elegido para llevar el nombre a los gentiles, a los reyes, a los judíos, al pueblo en general. ¿Serás ese vaso frágil tú? ¿Serás ese vaso que ahora vas a llevar la palabra de Dios y que se va a ir olvidando esa mala fama que tú tenías? ¿O sigues teniendo esa mala fama aún después de que dices que eres cristiano? Pero vamos a seguir hablando de Pablo. La misión de Pablo, por supuesto que no iba a ser nada fácil, como no es nada fácil tu misión. Pero si tú eres obediente al Señor, va a pasar lo mismo que con Pablo. La misión de él nada fácil. El nuevo testimonio de Pablo iba a cargar con padecimientos que no cualquiera puede soportar. Imagínate nada más, padecimientos de los cuales hizo él con nuestros hermanos en Cristo. Apedreamientos de los cuales él recibió también, latigazos, desprecio, vituperio. Mas sin embargo, Dios tenía preparado ese vaso en el nombre de Saulo. Un contraste totalmente diferente, mis hermanos. Un contraste totalmente diferente a su vida anterior. Imagínate nada más tú como hombre que eras el borrachín de la colonia y llegues y les digas, ¿sabes qué? Cristo transformó mi vida. O que tú eras la prostituta de la colonia y todos te conocían por la mujer de mala fama y que llegues y digas, Cristo transformó mi vida. Amén. De verdad, mis hermanos, era algo diferente totalmente, un contraste diferente del cual Ananías no estaba tan seguro. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, ve y busca a Saulo de Tarso, yo pienso que Ananías tembló y dijo, Señor, hoy es mi día de mi muerte, porque Saulo de Tarso me va a acabar. Y dijo el Señor, no, tú vas a ver la transformación que ha pasado en él.
De verdad, qué hermoso sería que dijeran, oye, ve con la vecina de junto, no, esa vecina tiene una famita, y que de pronto platicaran contigo y te vieran transformada. O con el asesino que estaba ahí y dicen, no, es un asesino a sueldo, y de pronto dice, no, pues vieras el hombre este que ahora habla del Señor. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Seguir con tu mala fama o ahora tener un nuevo testimonio? Ananías iba a ser el primero en testificar de esta transformación. Ananías iba a ser un testigo fiel de que verdaderamente Cristo había cambiado la vida de Saulo. ¿Quién quisieras que fuera tu primer testigo de que tu vida ha sido transformada? Yo al menos yo quisiera que mi esposa, que mis hijos, que mis nietos dijeran verdaderamente, mi abuelito ha sido transformado, mi esposo ha sido transformado, mi familia que dijera, oye, de verdad ahora yo lo veo diferente a hace años cuando lo conocí, que hablaban que era esto, esto y esto y esto y esto más. Ananías fue uno de los primeros en testificar de esta transformación, ya que más adelante vamos a ver cómo el mismo Ananías lo llevó a Saulo de Tarso con los demás hermanos en Cristo. Ananías, que no quería ir a la casa de Saulo, ahora él mismo lo estaba llevando con los hermanos cristianos. Ananías fue el primero, ya que a pesar de su temor, obedeció a su Señor y fue en pos de Saulo. Es un punto que debemos de tomar en cuenta, mis hermanos. Ananías no quería ir, temía por su vida, mas sin embargo fue más grande la obediencia que el temor. Ananías fue un ejemplo de obediencia. Señor, Saulo de Tarso, no, es un hombre de mala fama, pero por ti, mi Señor Jesucristo, voy a ir a ver a Saulo. No importa si me mata, pero yo quiero obedecer, Señor. Y fue tanta la impresión de Ananías que después dijo, verdaderamente es un hombre de Dios y voy a llevarlo con mis demás hermanos. Saulo de Tarso, después de recuperar su vista, dice la palabra de Dios, que fue lleno del Espíritu Santo y que fue bautizado. Y a partir de ese momento, mis hermanos, la palabra que dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, la entendió. Saulo de Tarso dice que a partir de ese momento, no fue a los 2, 3 días, al año, 3 años, inmediatamente que sintió esa transformación, inmediatamente que fue lleno del Espíritu Santo, Saulo de Tarso se convirtió en un defensor aguerrido de la palabra. Por eso fue que a mucha gente le sorprendió que ese hombre Saulo de Tarso ya empezara a predicar en las sinagogas y empezara a defender lo que él antes atacaba. Dice en Hechos capítulo 9, donde estamos, mis hermanos, dicen el 20 y 22, cómo se sorprende la gente de ese nuevo testimonio. Dice, enseguida de que recuperó la vista, enseguida de que comió, enseguida de que fue bautizado, enseguida de que fue lleno del Espíritu Santo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, ¿no es este? Pero Saulo mucho más
se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando yo leí estos versículos, mis hermanos, me acordé cuando cuando el Señor me alcanzó, cuando el Señor me rescató y cuando empecé a hablarle por teléfono a mi familia. Yo les empezaba a hablar por teléfono, yo estoy en Zacatecas, ellos la mayoría en Puebla y en México, y les decía yo, oye, perdóname porque te ofendí, perdóname por esto y por aquello, y mucha gente se sorprendió. Yo me acuerdo que me decían, ¿estás borracho? O sea, pensaban que estaba yo borracho, y luego les decía, no, yo estoy bien. ¿Estás en el hospital? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿De verdad estás bien? Porque sabían que había yo tenido un infarto. Entonces mucha gente se sorprendió de la manera como les estaba yo hablando por teléfono. Pero después tenía yo que ir a testificar de Cristo. Y le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor me ha sostenido. Espero que sea lo mismo contigo. Que tu testimonio nuevo sea completamente diferente a lo que fuiste. Que cuando tú llegues a la puerta de una persona vean a Cristo y no te vean a ti. Que no sea nada más tu testimonio de labios, sino que la gente empiece a decir, no es esta la que era así, no es este el que era así, ¿cómo es posible que ha sido transformada su vida? Porque no es nada más con la boca, mis hermanos, es con tus hechos, con tu vida transformada, como debes de hablar de un nuevo testimonio. Y ahora vemos a Saulo comenzando a predicar en Damasco que Jesús es el Hijo de Dios, sorprendiendo a todos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta que se hacían estas personas, ¿no es este? ¿No es este? Yo de verdad le pido a Dios, clamo a Dios, le suplico a Dios que eso digan de ti. Que no diga la gente, pues te dirás cristiano, pero sigue siendo el mismo, sigue siendo igual, sigue siendo la misma mujer, sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo el mismo joven, sigue siendo la misma niña, sigues en tus chismes, en tus mentiras, en tus borracheras, en tus adulterios, en tu pornografía, en todo. No, tú no has cambiado, tú qué vas a hacer diferente. Qué triste sería eso, a que dijeran como dijeron de Saulo. ¿No es este? ¿No es este el perseguidor? ¿No es este que quería acabar con los cristianos? Esta pregunta de verdad que se hizo la gente es porque estaban viendo un nuevo testimonio. Un nuevo testimonio. Y este pasaje, mis hermanos, cuando la gente se pregunta, ¿no es este el que era antes así? Es un pasaje donde nos muestra la gracia, la soberanía y la misericordia de Dios para con aquel que ha sido el peor en ese mundo, en esa tierra, en ese país, en esa colonia, en esa familia. De verdad deberías de ver la gracia, la soberanía y la misericordia de Dios que tuvo contigo al darte un nuevo testimonio. De verdad decir, ya no es el mismo. Ha cambiado su vida. Ha puesto en alto el nombre de aquel al cual dice que le sirve. Qué hermoso sería eso, mis hermanos, de verdad. Esta gracia, soberanía y misericordia es la cual es capaz de transformar a cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera, mis hermanos. Asesinos, violadores, prostitutas, de todo lo que sea. Esta misericordia, esta soberanía y esta gracia es capaz de transformar a cualquiera en un fiel siervo del Mesías. ¿Dios ha transformado tu vida?
¿Dios ha cambiado tu vida? ¿Dios de verdad has hecho una nueva criatura en ti? Ahora la gente puede decir, ¿no es este? ¿No es esta? Que ahora es un fiel siervo de Cristo. Dice la palabra de Dios que le dijo Cristo a Ananías, es un instrumento ahora, va a ser un instrumento escogido para mí. Ya no eres el utensilio, el instrumento que cualquiera agarraba y desechaba y tiraba y hacía lo que quería contigo. No, ahora eres un instrumento escogido para tu Creador y para el Señor Jesucristo. Esta historia, mis hermanos, nos muestra el poder del Creador al transformar un vaso de deshonra en un vaso de honra. Lo que antes era para desechar, ahora Dios lo está usando como un vaso de honra. Este pasaje, esta historia de Saulo de Tarso nos dan a conocer la misericordia de Dios, que transforma a un instrumento de muerte en un nuevo instrumento. Un nuevo hombre, un instrumento escogido para llevar el nombre del Mesías en presencia de gentiles, de reyes y del pueblo de Israel. O sea, no nada más es para cualquier persona inconversa, sino también debes de ser un instrumento escogido para el pueblo que se dice iglesia, para el pueblo de Israel. Mucha gente se dice cristiano y de pronto te ve a ti y dices, oye, pues yo soy cristiano, pero tú eres completamente diferente. No por lo que hablas, sino por lo que eres. Porque tendrás mucho conocimiento, pero lo más importante es tu nuevo testimonio. Eres vaso de honra. Es únicamente, de verdad, mis hermanos, la soberanía de Dios la que puede lograr que alguien tan destructivo como Saulo de Tarso y como tú y como yo pueda ser transformado y utilizado por Dios de una forma tan poderosa. Yo les he dicho muchas veces, me avergüenzo de mi testimonio, pero ahora con orgullo puedo decir, Dios transforma. Dios cambia, Dios da un nuevo testimonio. Saulo no dejó de odiar a los cristianos. O sea, porque mucha gente dice, no, pues ahora Saulo ya no odia a los cristianos. No, mis hermanos, no nada más dejó de odiar a los hermanos, sino ahora amaba a los cristianos, amaba a los hermanos. Amaba estar con ellos en comunión, amaba platicar con ellos. Dice la palabra que pasaba horas y horas deleitándose y hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que pasaba horas y horas al grado de que uno se quedó dormido y se cayó. Y se murió y después pues Saulo de Tarso, o por medio de Saulo de Tarso, Dios lo resucita. De verdad, vean nada más la transformación, mis hermanos. Él no quería nada con los cristianos ni nada con el Mesías, mas sin embargo ahora era su deleite. Sí, horas y horas hablando del Cristo, horas y horas hablando del Creador, horas y horas hablando de la palabra porque era su deleite. Yo te pregunto, ¿te deleitas de verdad en los dichos de su boca, de nuestro Dios? Espero y sí, porque Saulo de Tarso ahora tenía un testimonio totalmente nuevo. Ahora era utilizado por Dios de una forma tan poderosa que ahora ya amaba a los hermanos al grado de dar su vida por ellos. Ya él daba la vida por sus nuevos hermanos. Daba su vida por aquel que también era, según él, su enemigo.
Ahora estaba dispuesto a dar su vida por el nombre de Cristo, por el nombre del Mesías, por el nombre que es sobre todo nombre. ¿Tú eres así? ¿Tú eres aquel que ahora das tu vida por defender el nombre de Cristo? ¿Tú eres aquel que pones en alto el nombre de Cristo con tu nuevo testimonio? Espero y que sí. De verdad, mis hermanos, tenemos que aprender el significado de instrumento escogido me es este. Imagínate que tú digas, oye, que alguien llegue y te pregunte, oye, ¿tienes un sartén que me prestes? Y que le agarres el sartén y le digas, mira, en este sartén es donde hago la mejor comida. Y sacas tu sartén todo con cochambre, todo sucio, todo con moho, y llega la gente y dice, ¿de verdad este es tu instrumento escogido para hacer las mejores comidas? Gracias, mejor no, mejor lo hago en mi cacharro viejo. Espero ya hayas entendido la parábola o la comparación. Cuando Dios dice instrumento escogido me es este, es porque es un instrumento limpio, un instrumento diferente, un instrumento donde se antoja hacer una comida especial. Y espero y tú también seas un instrumento escogido, donde esté depositándose la palabra de Dios y sea un alimento suculento para quienes te escuchan y quienes te ven. Que digan verdaderamente es un instrumento nuevo. Está fuerte, ¿verdad? Así que mis hermanos debemos entender ese significado, instrumento me es escogido este. ¿Y por qué? Porque ahora era un instrumento portador de vida. Era una vida transformadora, una vida para crear un nuevo testimonio. Eso es un nuevo instrumento, mis hermanos. Un instrumento escogido por Dios para llevar un nuevo testimonio. La fama o mala fama del Saulo sanguinario llegó a ser opacada y olvidada. ¿Sí estás entendiendo? La mala fama de Saulo de Tarso llegó a ser una fama opacada y olvidada por ese nuevo testimonio. Si tú has leído las escrituras, Pedro incluso empezó a elogiar de una manera santa al hermano Pablo. La gente que empezó a conocer el nuevo testimonio de Pablo, incluso los apóstoles que también le tenían miedo, dice que le impusieron manos al hermano Saulo, ahora conocido por el apóstol Pablo. El mismo Saulo de Tarso decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Nunca se le olvidó su testimonio. Nunca se le olvidó lo que fue. Mas, sin embargo, la gente empezó a olvidar toda esa mala fama y ese mal de testimonio de Saulo, porque estaban viendo a un verdadero instrumento escogido de Dios. Un nuevo testimonio estaba mostrando ese Saulo de Tarso. De verdad, mis hermanos, que Dios te dé de verdad esto que está hablando. Que Dios te esté hablando. Que ya la gente no te diga, pues yo te sigo viendo igual. O peor, porque ahora tienes una apariencia de piedad, pero estás llena de huesos podridos y echados a perder. Espero y Dios te esté hablando. Ese hombre sanguinario llegó a ser opacado y olvidado por este nuevo testimonio. Ananías
No se necesitaron meses ni años. Es que todo esto es poco a poco, pastor. No. Saulo de Tarso fue transformado inmediatamente y Ananías fue testigo. Dice que Ananías fue al encuentro de Saulo y éste se convirtió en el hombre que Dios había dicho que sería. O sea, Ananías ya no encontró a un Saulo que estaba empezando a cambiar. Espero y entiendas. Saulo de Tarso cambió inmediatamente. Dios cambia. Así es, amén. Inmediatamente. Amén. Dios tiene el poder transformador para cambiar. De la noche a la mañana dejas de decir groserías y el pensar en una grosería te da pena. De la noche a la mañana detestas el alcohol, la idolatría, el adulterio, la fornicación, empiezas a detestarlo porque hay algo nuevo en ti. O sea, no es posible que siga yo siendo la misma persona y no haya un redarguir. Ananías se sorprendió al ver una nueva persona. ¿Y sabes por qué, mis hermanos? ¿Por qué Ananías se sorprendió? ¿Y por qué los demás se sorprendieron? Porque Saulo no actuó como cristiano. ¿Cómo? A ver, pastor. Sí, acuérdense que actor es hipócrita. Y Saulo no fue un hipócrita que se vistió de cristiano. Saulo se convirtió en un cristiano por el poder y la misericordia y la gracia de Dios. Saulo no estaba actuando. Saulo no fue un emocionalista que al momento dijo, sí, Señor, me arrepiento y ahora te voy a servir. No, Saulo no necesitaba alabanzas, ni cantos de júbilo, ni himnos, ni nada de eso para, ay, ahora la emoción me hace amar más al Señor. No, Saulo de Tarso fue transformado totalmente, mis hermanos. Y Dios te está llamando a esa transformación verdadera. No a ser un actor cristiano, no a ser un cristiano emocionalista, no a ser uno que se comporta como cristiano en la congregación y delante de los demás cristianos. No, es alguien que tiene una transformación total, un vaso de honra. Yo te pregunto, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen de tu nuevo testimonio? Porque Saulo de Tarso no actuó como cristiano, no fue emocionalista, que solo era un buen actor, sino Saulo era un auténtico hijo de Dios. Un hombre convertido con un nuevo testimonio. Y Ananías lo pudo constatar y confirmar. O sea, Saulo de Tarso, el asesino, ahora me está hablando de Cristo, ahora me está hablando del Mesías, ahora está defendiendo la palabra, ahora está viviendo lo que dice o en lo que dice creer. Saulo, ahora en Damasco, estaba siendo reconocido como el hermano Pablo. Pero aún le faltaba mucho camino por recorrer, mis hermanos. Y su siguiente paso era ir a Jerusalén. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando ahora quiere ir a Jerusalén y tampoco lo aceptaban muy bien. Dicen, ¿cómo? Saulo de Tarso ahora quiere venir aquí con nosotros. No, ese está loco, ese nos quiere matar. Yo sé que cuesta trabajo cambiar el testimonio o tu mala fama. Pero si tú lo estás haciendo verdaderamente porque Dios te ha transformado, Dios se va a encargar de mostrar tu nuevo testimonio. No necesitas hacer nada, no necesitas actuar, no necesitas gritar a los cuatro vientos, soy diferente. Tu testimonio, tu nuevo testimonio es visible delante de los demás.
Ay, no, mi tío dice que es cristiano, pero sigue siendo igual. Lo deberían de ver a escondidas. Deberían de ver las revistas que tiene abajo de su cama. Deberían de ver las páginas que ve. Deberían de ver cómo se comporta con las mujeres cuando no está su esposa. No, mi mamá, no. Deberías de ver su vocabulario. Deberías de ver su manera de ser. Aquí está en la casa viviendo una vida tan mundana. Pero eso sí, en la congregación se dice cristiana. No, mis hermanos. Ananías lo vio, lo palpó y lo vivió. Ese nuevo testimonio. Saulo testificó ante aquellos que le oían y su nuevo testimonio, su nueva vida, lo llevó a que los judíos lo quisieran matar. Fíjate nada más. Los que le dieron cartas para perseguir a los cristianos, ahora se volvieron sus acérrimos enemigos. Ahora lo querían matar porque ya se convirtió en cristiano. Ahora ya resulta que lo que antes atacaba ahora lo defiende. Pues ahora lo vamos a matar nosotros. Eso es muestra de un nuevo testimonio. Así es. Cuando te empiezan a detestar, cuando te empiezan a odiar, cuando empiezan a verte mal, híjole, no, de verdad, a lo mejor se me pega lo cristiano, mejor ya ni me junto con él. Oigan, vamos a tal lado, no, yo me voy con fulanito, contigo no, porque a lo mejor se pega. De verdad, mis hermanos, cuando tu nuevo testimonio está haciendo que los del mundo te rechacen, quiere decir que vas por buen camino. Pero cuando tu nuevo testimonio está señalando eso que de verdad es cristiano, déjame decirte que mejor ni digas que eres cristiano. Vuélvete de la secreta. Estos judíos estaban viendo ese nuevo testimonio y ahora lo querían matar. Estaban buscando la manera de acabar con él. ¿Y qué crees? Los que huían de Saulo ahora eran los que lo cuidaban. Ahora eran los que lo protegían porque se estaban dando cuenta que el hermano Pablo estaba siendo un instrumento escogido por Dios. Los que le apoyaban se volvieron sus enemigos y los que le tenían miedo ahora lo estaban ayudando a huir de sus nuevos perseguidores. Cosas de la vida, cosas de Dios. Aquel que se quiere hacer amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Y aquel que se hace amigo de Dios se considera enemigo del mundo. O frío o caliente. O amigo de Dios o amigo del mundo, no más. Saulo pasó de perseguidor a perseguido. De enemigo de la cruz a un nuevo hombre dispuesto a sufrir hasta la muerte por amor a esa cruz. Lo que antes odiaba ahora lo amaba. Ahora se había convertido en una transformación de amor verdadero, de amor ágape, de un amor que solamente a través de Dios puede haber. Pablo fue un testimonio viviente de lo que Dios había preparado para él, mostrando su misericordia y su gracia increíble en un hombre común y corriente como tú y yo. Puede hacer maravillas el Señor con cualquier vasija desechada, porque en las manos de Dios es un precioso tesoro. En las manos del Creador, ese barro, esa vasija que no servía, se vuelve algo especial. Un instrumento escogido por Dios. Pablo en un tiempo fue hijo de ira, pero ahora se había convertido
en hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Asimismo, al igual que Saulo, mis hermanos, todos empezamos como hijos de ira. Todos éramos enemigos de Dios. Mas sin embargo, en su misericordia y en su gracia, Dios nos trae a Él y nos da una nueva vida. Yo te pregunto, ¿de verdad estás caminando en novedad de vida? Ya casi para terminar, mis hermanos, yo te quiero hacer unas preguntas acerca de tu nuevo testimonio. No me contestes, contéstale a Dios. ¿Tu nuevo testimonio está impactando a tu Judea? Sí sabes cuál es tu Judea, ¿verdad? Tu familia inmediata. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus nuevos nietos o tus nuevas nietas. O sea, tu nuevo testimonio está impactando a tu Judea. ¿Estás viviendo con ese nuevo testimonio ahora? O sea, de verdad la gente puede decir, no, él sí es un verdadero cristiano. Un cristiano 24/7. ¿O tu testimonio sigue siendo igual que el anterior de Saulo, un testimonio de mala fama? ¿O el testimonio de los fariseos, que se vestían muy pulcramente, pero estaban llenos de huesos, dice la palabra? Pero no nada más te conformes con Judea, sino también yo te pregunto, ¿tu nuevo testimonio está llegando a Jerusalén? ¿A tus parientes? ¿Tus parientes pueden decir que verdaderamente Dios te transformó? Que desde que llegaste al cristianismo ahora eres una persona diferente en su totalidad. Yo sé que esto va a ser más difícil para ti, pero a lo mejor es más fácil. ¿Tu nuevo testimonio ya es conocido en Samaria? Sí sabes que es Samaria, ¿verdad? Con los inconversos. ¿Por qué la gente te saluda diferente? ¿Por qué la gente te habla diferente? ¿Por qué la gente te respeta diferente? ¿Por qué la gente dice, oye, es que tú traes algo? Se siente algo diferente cada vez que estás tú. Ya la gente misma ya no cambia su manera de ser y de hablar en cuanto tú estás cerca. Le decía yo a mi esposa, ahora últimamente muchos de los que conocemos ya se están volviendo bien religiosos. Ya suben a su virgencita, suben sus ídolos, ya suben su misa, ya suben... ¿Por qué? Si antes subían puras borracheras, puras malas palabras y todo, ahora ya en su estado, ya suben cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos enemigos de ellos. Y ahora ya quieren dar un testimonio de religiosos, tristemente. No quieren nada con nuestro Cristo, pero también quiere decir que estamos impactando a Samaria con nuestro nuevo testimonio. Y el último, o más bien uno de los últimos, la pregunta es, ¿eres Saulo de Tarso o eres el hermano Pablo? Sí, entendiste, ¿verdad? Saulo de Tarso tenía una mala fama. El hermano Pablo, su mala fama se empezó a olvidar.
empezó a caer en el olvido y ahora el hermano Pablo, los hermanos buscaban al hermano Pablo, escuchaban al hermano Pablo. Dios le había dado sabiduría diferente al hermano Pablo. El hermano Pablo era completamente diferente a ese Saulo de Tarso. No era medio diferente. No era medio cambiado, no era medio transformado, era el hermano Pablo. Hermano Pablo al que respetaban, hermano Pablo al que reconocían como el apóstol Pablo, hermano Pablo al cual se paraba y podía exhortar y reprender con sabiduría porque Dios lo había transformado en un vaso nuevo. ¿Eres Saulo o eres el hermano Pablo? Y ya ahora sí la última pregunta es, ¿quién dicen que eres? ¿Sí te acuerdas lo que dijeron de Pablo? Hicieron una pregunta a ellos también. Yo te pregunto, ¿quién dicen que eres? Porque no sé si te acuerdas que dijeron, no es este. O sea, la misma gente que lo conocía se sorprendió de lo que ahora era Pablo. ¿No es este el que perseguía? ¿No es este el borrachín? ¿No es este aquel? ¿No es esta la? ¿No es este? ¿Sí se acuerdan todo de lo que leímos de Primera de Corintios capítulo 6? Ustedes antes eran borrachos, idólatras, homosexuales, etcétera, etcétera, mas ahora han sido lavados, han sido limpiados, han sido transformados. Y ahora estaba pasando con Saulo de Tarso, ahora ya no decían, Saulo, no, es Pablo. Ya se sorprendieron y dijeron, ¿no es este? Yo te pregunto, ¿qué dice la gente de ti? ¿Qué habla la gente de ti? ¿Quién dicen que eres? No dicen quién dicen que eras. Que lo que eras ya cayó en el olvido, mis hermanos. Ya nadie se acuerda. Y de los que aquellos que empiezan a medio acordarse de lo que eras, dicen, ¿quién es este ahora? De verdad, mis hermanos. Y todo es por gracia, misericordia y amor de Dios. Solamente por gracia hemos sido transformados. Amén. No fue por tus obras, no fue porque tú querías, porque Saulo de Tarso no quería ser transformado. Saulo de Tarso no quería dejar de ser perseguidor. Saulo de Tarso no quería dejar de ser sanguinario. Saulo de Tarso quería seguir siendo el mismo idólatra. Sin embargo, el poder transformador que vino solamente por gracia, por esa sublime gracia, él fue transformado. Gracias, Jesús. ¿Quién dicen que eres? ¿Quién dicen que eres? Y no te vayas a ir a preguntar, oye, ¿qué dices tú de mí? Oye, de verdad, ¿ahora qué dices de mí? No. Que la gente misma diga, el hermano Pablo. El hermano Pablo. O dicen Saulo de Tarso. O peor tantito, que digan fariseo. ¿Sí sabes qué es lo que decían de los fariseos? Hipócritas. Hipócritas. Fariseos hipócritas, que ustedes limpian lo de fuera, pero por dentro ustedes se visten con unas vestiduras de pureza y no lo son. Y el Señor dice, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré. ¿Quién dicen que eres? Vamos a orar, mis hermanos.